Hola, soy Gledy Chávez, coautora del libro titulado La Fiscal. En primer lugar, quiero agradecer a Ediciones Avisas 23 por haber publicado nuestro sueño y sobre todo por haber creído en nuestro talento. De verdad, muchísimas gracias. Sin ustedes no hubiese sido posible. Igualmente quiero agradecer a todas aquellas personas que se están conectando y que de una u otra forma están siendo presentes en el lanzamiento de La Fiscal. La Fiscal es un libro compuesto por 8 relatos, relatos independientes uno del otro, que se mantienen conectados por sus personajes. La fiscal, Natalia Campos, su grupo de compañeros fiscales, su personal administrativo y el grupo de investigación compuesto por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Criminalísticas Penales que la apoyan en cada paso que da en el momento de estudiar cada evidencia. Asimismo, funcionarios de la Policía Municipal de Maracaibo, que por demás hago la acotación que la Policía Municipal en este país tiene facultades y atribuciones de investigación siempre y cuando el Ministerio Público se lo requiera. A través de este grupo multidisciplinario se llegan a resolver una serie de investigaciones que van desde delitos sexuales, homicidios y hasta crisis carcelaria, se llegan a feliz término. La fiscal nada tiene que ver, podríamos decir que son relatos que no tienen nada que ver con la realidad. Sus nombres y las circunstancias que son planteados cada hecho son ficticios, nada tienen que ver con las investigaciones reales que se llevan ahora en una Fiscalía del Ministerio Público, ya que los detalles de cada investigación debe ser mantenerse reservado. Es una obligación del fiscal mantener la reserva de las actas de las investigaciones que maneja. La fiscal nace a través del cúmulo de experiencias obtenidas en mi labor como fiscal durante 15, casi 16 años como fiscal de proceso. Fiscal de proceso acá significa que conoces desde los delitos menores a los delitos mayores, desde un hurto de una cartera hasta homicidios dobles, secuestros, grandes violaciones, en fin. Enfrentamientos o ajusticiamientos, todo ello. Aquí la fiscalía funciona de la siguiente manera. Los fiscales son divididos por competencia. Hay fiscales para violencia de género, fiscales de proceso, que en ese caso era yo, fiscales de derechos fundamentales, fiscales de hurto y robo de vehículos. Durante toda esa trayectoria como fiscal del Ministerio Público fueron X cantidad de investigaciones que pasaron por mis manos. Un fiscal del Ministerio Público en la ciudad donde yo ejercía mi cargo de fiscal, un fiscal puede recibir entre 15 y 20 investigaciones diarias, alrededor de 400, 450 mensuales. Y pues esa gran cúmulo de investigaciones pues hace todo cuesta arriba y se trata pues en la medida de lo posible ir dándole respuestas a las víctimas. Los cuerpos de policía pues no cuentan con todas las herramientas necesarias o grandes edificaciones y equipos de criminalística para colectar y estudiar cada una de las evidencias que se localizan en los sitios de sucesos donde se cometen los hechos punibles. Sin embargo, saltando todos esos obstáculos, logramos, a través de la Fiscalía y los cuerpos de seguridad, lograr resolver y establecer la responsabilidad de los autores de los hechos punibles. La fiscal tiene 8 relatos muy interesantes, donde se ve el desempeño de este fiscal y esos cuerpos de investigación que le apoyan y finalmente consiguen el objetivo, que es la aplicación de justicia. Yo los invito a que se sumerjan en la lectura y vivan
cada uno de los relatos como si fuesen ustedes los que estuviesen en esa podemos decir, desarrollando esa actividad de investigación. Ustedes se preguntarán cómo fue que este libro titulado La Fiscal fue escrito por un señor, el señor Javier Piqueras, quien reside en Madrid y es un físico reconocido y ha escrito varias novelas policíacas. Y pues mi persona, que está en Venezuela y que nada tiene que ver con la física, que sencillamente es una doctora en Derecho Penal, especialista en criminalística, pues sencillo. Yo un buen día decidí ir a la isla de Cuba. Yo decidí que nadie me contara que era pasar unos días en Cuba. Yo decidí, como buena investigadora, eh, vivirlo por mí misma, que nadie me lo contara. Decidí ir a Cuba y pues en esa llegada buscaba un teléfono para avisarles a mis seres queridos que estaba bien. Me encuentro con la sorpresa porque como era mi primera vez que yo iba a Cuba, pues no sabía que yo no podía tener un teléfono y hacer una llamada internacional. En mi desespero, preguntando a toda persona que se me cruzaba, finalmente llegué con la información que yo debía obtener una pequeña tarjetita de datos que me permitía entrar a un computador y me podía comunicar pues con mis seres amados fuera de la isla. Esas tarjetitas nada más que las venden en los grandes hoteles, en los hoteles principales de Cuba. Decidí pues ir a uno de estos hoteles y cuando llego pues la chica de la recepción me dice, oye, ya no hay tarjetas, ya todas se vendieron, tendrías que venir mañana. Pues así lo hice. Al día siguiente estaba allí y obtuve mi tarjetita para poder conectarme por internet. Cuando le pido a la chica que me indique a dónde debía dirigirme, ella me dice, los ordenadores están del lado izquierdo, ve hasta allá y ahí tú pues, puedes conectarte. Cuando llego al sitio, me consigo con una cola de las personas que estaban esperando usar los ordenadores, porque eran pocos ordenadores o computadores donde se hace pues esta labor. Decidí pues hacer la cola. Yo dije, bueno, para mí es normal, aquí en Venezuela se hace cola para todo. Empecé a hacer mi cola, pero el asunto es que se fue alargando en tiempo porque me imagino que la gente quería consumirse pues la totalidad del costo de la tarjetita para ingresar a internet. En esa cola llega Javier y pregunta quién es el último de la cola y yo le digo, ya. En esa larga espera, pues sencillamente surgió la conversación. ¿A qué te dedicas tú? ¿Qué haces tú? Qué bien, qué interesante. En fin, pues para mí se me activó la curiosidad, pues yo nunca había conocido un físico, pues me ha hablado de los nanomateriales y para de contar, pues para mí era como que, ¿qué es eso? No sé. Bueno, y total que allí hicimos química, empezamos a hablar. Él me dice en una de esas, pues en una de chiste, oye, pero qué interesante tus experiencias, las mías, ¿por qué no unirlas y hacer un libro, una novela? Yo le digo, oye, qué interesante, sí. Nos cruzamos los correos, las direcciones, los teléfonos. En fin, y al día siguiente, pues yo me fui de La Habana, a Cuba, pues me iba a otra localidad de Cuba, a Varaderos, que debía irme en autobús por, creo que eran 2, 3 horas. Y pues ya cuando allá tuve alrededor de 7, 8 días que regresé a La Habana, Cuba, tuve 5 días más, pues ya no volví a ver a Javier. Regresé a mi país y meses después pues me conseguí pues con su tarjetita donde estaba su correo electrónico y decidí escribirle, hola, mira, empezó la conversación, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están los tuyos? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué haces? ¿Qué proyectos tienes? Y así empezamos a escribirnos hasta que finalmente una buena, no sé si fue a mí o a él que se le ocurrió, pues mira, ¿cuándo empezamos el proyecto? Bueno, ¿qué te parece? La semana que viene te paso el primer relato, lo revisas, le agregas, le quitas, le pones, mira, te lo pasé por email, te lo pasé por Facebook, sí te llegó, no te llegó, en fin, así se fueron poco a poco formando cada uno de los relatos. Hasta que finalmente Javier me dice, mira, yo creo que ya hemos terminado, después de varios años ya lo hemos terminado. Y yo le digo, bueno, ya eso te toca a ti.
porque tú eres el que tiene experiencia. Lo cierto es que aquí están. Ediciones Javisa 23 creyó en el manuscrito y hizo posible que el libro de la fiscal estuviesen en sus manos y a disposición de cada uno de ustedes. Yo los invito de verdad a leerlo, no se arrepentirán. Son 8 relatos súper emocionantes que les abre las puertas de lo que es la vida de la investigación en Venezuela. Venezuela es uno de los países que tiene mayor alto índice de criminalidad, pero no enfocándonos solamente en la situación negativa, nos enfocamos en la parte positiva. Cómo su grupo de investigadores y de funcionarios públicos, pese a todas esas trabas, logran resolver las causas, las investigaciones y finalmente la individualización de los autores de los hechos punibles para finalmente llevarlos a juicio oral y público y obtener condenatorias de prisión bastante altas. Obtener, ¿cómo les diría? O sea, el fiscal dentro de un juicio oral es como navegar en 2 aguas. Giras a tu izquierda y ves a los familiares de los imputados llorando, cruzando los dedos, suplicando, gritándote improperios, pidiendo que te equivoques y que no logres probar la culpabilidad de sus seres amados. Volteas a tu lado derecho y ves a los familiares o víctimas directas de los delitos que al obtener una condena bajan lágrimas por sus mejillas diciendo se hizo justicia. Y uno sale de esa sala con ese cúmulo de sentimientos de funcionario público que logró su objetivo y de ser humano que se pone en los zapatos de ambos bandos. Es una situación con la que lidié 15 años. 15 años. Y ese montón de experiencia, no solo profesionales, sino emocionales, nutrió cada uno de los relatos de la fiscal. No les quiero contar más, solo léanlo. Y gracias una vez más por estar presente en el lanzamiento de la fiscal. Chao. Buenas tardes. Gracias por estar aquí en la presentación de la fiscal. Gracias también a Javisa Ediciones, Javisa 23, por haber organizado esta reunión. Yo voy en unos pocos minutos a haceros algunos comentarios sobre este libro en particular, en concreto, sobre cómo surgió la idea de escribirlo, qué estructura que le hemos dado, que es la de un conjunto de relatos, y también cómo encaja, cómo se enmarca la acción que tiene lugar en estos relatos policíacos y judiciales dentro de lo que es la delincuencia o la actividad de delitos en Venezuela. El origen de esto está un poco implícito en la dedicatoria que he puesto yo en el libro. El libro tiene 3 dedicatorias, una mía, otra de Gladys y otra de los dos. En mi dedicatoria está dedicado a la cooperación transatlántica que ha dado lugar a este libro, gestado en La Habana y escrito en Maracaibo y en Madrid. Bueno, lo de Maracaibo y en Madrid es evidente, puesto que son los sitios donde vivimos los dos autores, y lo de La Habana, pues pueden preguntarse qué hace La Habana aquí. Lo ha comentado ya Gladys, yo puedo comentar también un poco más. Yo todos los últimos años he ido impartiendo en el verano un curso en una escuela que hay de ciencia de materiales en la Universidad de La Habana. Bueno, en una de esas estancias pues he hecho lo que
hacen normalmente todos los turistas, los visitantes, cuando quieren conectarse a Internet. Ahora ya está la cosa más sencilla, hay sitios con wifi, pero hace muy poco tiempo no existía eso. Y si quería uno conectarse a Internet, lo mejor era ir a uno de los grandes hoteles turísticos y tener acceso ahí a la sala de Internet. Es un sitio donde hay 3 o 4 ordenadores más bien lentos y un número considerable de personas esperando a utilizarlos. Bien, en esa sala de Internet fue donde entramos en conversación Gladys y yo, y una cola en La Habana da muchísimo juego. Y entonces tuvimos tiempo de contarnos cada uno nuestras respectivas actividades. Yo creo que Gladys me contó más detalles de la suya y en concreto pues yo creo que llegó a contarme algunos de los casos que había investigado. Yo por mi parte le dije que había escrito 6 novelas policíacas y bueno, esto nos llevó a pensar que podemos escribir algo conjunto, de temas de fiscales y Venezuela. La cosa se quedó así hasta que aproximadamente un año más tarde yo recibí un mensaje donde había varios comentarios de Gladys, pero bueno, todo aquello se podía reducir, en mi opinión, a una frase que es ¿cuándo empezamos? Así que decidimos empezar. Y para empezar, pues hay que planificar un poco, o mucho, y estuvimos pensando si íbamos a ser coautores de una novela o cómo se planteaba el asunto. Vimos que para una novela era bastante difícil, porque queríamos centrarlo en casos típicos de delincuencia en Venezuela, y eso iba a ser un poco complicado por la extensión que tiene una novela y a la hora de escribir sobre esos casos. Por eso pensamos que lo mejor era hacer lo que hemos hecho, un libro de relatos, cada uno de ellos dedicado a una investigación. Bueno, el resultado es el libro que estamos presentando hoy. Tiene cierto parecido con una novela en el sentido de que los relatos no son independientes en cuanto corresponden a episodios distintos, pero mantienen una unidad por los personajes. La protagonista es una fiscal, que hemos llamado Natalia Campos, y sus colaboradores en el Ministerio Público, también en buena parte la policía, la policía judicial, la policía científica y diversas secciones de la policía de Maracaibo. Bueno, el resultado es el libro que las personas que lo han leído opinan que resulta ameno y fácil de leer, y espero que el que lo lea, de los que estáis aquí, pues saque la conclusión parecida. Bien, todas estas investigaciones, la realidad y la que están en los relatos, las lleva a cabo, aparte de la Fiscalía, la Policía Municipal de Maracaibo. La Policía Municipal en Venezuela tiene unas competencias muy distintas de lo que son las policías municipales en España, y se ocupan de todo tipo de delitos, o sea, son una actividad más parecida a la de la Guardia Civil o la Policía Nacional en España. Bien, esa policía se tiene que ocupar de un gran número de delitos. Yo creo que todo el mundo tiene conocimiento de que hay varios países de Latinoamérica que tienen unos índices de delincuencia muy altos. Venezuela es uno de ellos. Existen varias asociaciones o varias ONGs. Uno de ellos es me parece que se llama Observatorio Venezolano de la Violencia, que hace un ranking todos los años de cuáles son las 50 ciudades más peligrosas del mundo, contando en peligrosas de acuerdo con el número de homicidios que tienen cada año, el número de homicidios por 100.000 habitantes. Se trata de ciudades con población superior a los 300.000 habitantes y que no están en países en guerra. O sea, hay países en paz
donde el índice de homicidios es disparado. De esas 50 ciudades más peligrosas, de acuerdo con ese criterio, del mundo, en el año 2018, que ha sido la última vez que he mirado, el año pasado no he mirado el resultado de este observatorio, Caracas era la tercera ciudad más peligrosa del mundo, y un par de ciudades de Venezuela también. Maracaibo, que había estado hace un par de años, unos pocos años ahí, ya salió de esa lista negra, las cosas van mejorando. Uno puede pensar que si los índices de asesinatos son muy grandes, pues de los otro tipo de delitos no tan gravísimos como los homicidios, pues sería todavía mucho mayores, y eso es así. La idea que puede surgir, que tampoco es muy equivocada, de principio, es que ante tantos delitos es difícil controlarlos y hay una buena parte de impunidad. Bueno, lo que yo he ido aprendiendo, leyendo y escribiendo este libro, es que la policía y el Ministerio Fiscal se ocupan con todo esfuerzo, dedicando medios y personal a todo tipo de delitos. De manera que esa impunidad pues no existe, por lo menos de manera generalizada. Al contrario, cuando se consigue una condena, el delincuente recibe unas penas muy fuertes y una estancia en unas prisiones abarrotadas y que son absolutamente caóticas, muchas de ellas. O sea que creo que cualquier delincuente venezolano estaría encantado de que lo juzgaran en España y cumplir su condena aquí también. La situación de las cárceles la hemos tratado en uno de los relatos, se llama Misiones Sabaneta. Sabaneta es una cárcel muy grande de Maracaibo. Y ahí pues se puede leer cómo la cárcel está prácticamente en manos de las mafias locales, con unos jefes que ahí se denominan prames en plural o pram en singular, que no sé de dónde sale tal palabra, nunca la había oído, y controlan toda la cárcel. En el Misiones Sabaneta se describe pues, una acción como las autoridades intentan poner coto a esa autoridad de los prames, interviniendo pues, con un número muy grande de policías, también de fiscales, incluso de las Fuerzas Armadas. Todo ello pues, con un resultado pues, de consecuencias bastante modestas. Pero bueno, esa es la situación que hay. Las investigaciones que describimos ahí las lleva a cabo la policía de colaboración con la policía de Maracaibo, policía municipal. Esa es la policía municipal de Maracaibo, que trata fundamentalmente de todo tipo de delitos, pero delitos comunes. O sea, no hemos tratado en los relatos delitos de tipo que se considera político, y de hecho existen otras instituciones, de la Policía Nacional Bolivariana o las Fuerzas de Acciones Especiales o algo así, de las cuales no hemos hablado, no hemos tratado en los relatos ni lo voy a tratar aquí también ahora. Nuestra dedicatoria conjunta es por eso a la Policía Municipal de Maracaibo y a la Fiscalía o Ministerio Público de esa ciudad. Y bien, esto es lo que yo quería comentar del libro, y como tenemos ahora oportunidad de intercambiar comentarios, impresiones o preguntas, pues estoy a vuestra disposición para comenzar esa fase de la presentación. Y gracias a todos.